Señores, bienvenidos a una entrega más de Respirando el Podcast. En el día de hoy, nuestro patio se engalana con la presencia de nuestra psiquiatra de cabecera, la doctora Rosagni Safadit. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias a ti, Marica. La verdad que muy agradecida de la invitación. Y yo siempre le digo a las personas, no es que yo quiero que me necesiten, pero a veces es necesario. Nadie quiere necesitarme al final. A veces requieren, la verdad, de mis servicios. Y eso no quiere decir que sea una situación, digamos, de locura ni de nada extremo, sino que a veces no hay salud sin salud mental. Ciertamente, así es. No hay salud sin salud mental. Y señores, lo fundamental que se está viendo ahora, tu especialidad, porque con todo el estrés de vida, con todos los cambios, con todos los problemas y las mismas redes sociales y todo eso, realmente las personas ya están teniendo más conocimiento y están accediendo más a la especialidad. Pero en el día de hoy quisimos invitarla porque nos debía una visita. Teníamos un tema pendiente sobre lo que eran el trastorno de ansiedad y las manifestaciones que pudieran confundirse con asma o la falta de aire. Entonces, quería que tocáramos este tema porque realmente hay mucha confusión, hay mucha duda. Desde el punto de vista del psiquiatra, ¿cómo serían las manifestaciones? ¿Cuál sería el perfil o los síntomas que te va a referir una persona que tiene un trastorno de ansiedad y la falta de aire? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, generalmente a mi consultorio van los pacientes diciéndome, doctora, mire, ya yo fui al cardiólogo, ya yo fui a la neumóloga, ya yo fui al gastro, ya yo fui a todos los médicos que podía ir y la verdad que a mí lo que me dan es unos síntomas de que yo siento que no puedo respirar, me duele el pecho, siento una sensación como de desesperación, de preocupación, comienzo a temblar, se me alteran los latidos del corazón. Y yo le digo, bueno, aquí probablemente estemos enfrente a un ataque de pánico y eso ya es cuando se ha descartado la parte clínica, que es sumamente importante. Cuando el paciente llega a donde mí de inicio, lo primero que yo hago es enviarlo a los médicos clínicos para que descarten esas patologías y así estar seguro de que estamos hablando de un trastorno de ansiedad o un trastorno, digamos, de pánico. Entonces, ahí lo fundamental que tú me refieres que tiene que ser una evaluación integral, tanto desde el punto de vista de cardiología, porque como vimos en una entrega anterior, la angina de pecho puede dar falta de aire, puede dar palpitaciones, puede dar dolor, el asma puede dar falta de aire, puede dar sensación de muerte inminente o presión torácica y asimismo entonces el trastorno del estado de pánico o la crisis de pánico. Sí, totalmente. Generalmente vienen esos pacientes diciendo, bueno, doctora, yo siento que es que me voy a morir, que me va a dar un infarto, que ya de verdad que siento que hasta este momento llegué, me ha dado en varias ocasiones. Yo le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Te moriste en ese momento que sentía que te iba a morir? No, ¿verdad? No. Bueno, pues es un ataque de pánico porque ya todos tus electrocardiogramas, tu ecocardiograma, tu evaluación neumológica están todo dentro de límites normales, entonces ahí podemos evaluar dentro de más interrogatorio la parte de que sea de origen de salud mental. ¿Y tendría esto algún grupo de edad o de sexo más específico o más frecuente donde pudiéramos verlo? No, la verdad que no, la verdad que se está viendo tanto en adolescentes de ambos sexos, adultos mayores, la verdad que no tiene una edad de presentación específica, sino que ya la verdad que luego inclusive de la parte de el COVID y todo eso, se ha exacerbado bastante más. Y algo importante que usted está tocando, y es que dentro de las manifestaciones de lo que llamamos COVID prolongado, long COVID, están síntomas muy similares a lo que usted menciona como trastorno de ansiedad. Entonces podemos ver pacientes que la manifestación que van a tener es esa fatiga, esa debilidad, esa sensación de ansiedad. Entonces tenemos un espectro muy amplio
de manifestaciones que realmente yo siempre digo que todavía es muy corto el tiempo y la ciencia nos ha podido aclarar por qué el virus del COVID-19 produce esto. Pero entonces pudiéramos decir que fue tanto por la situación social como por la afectación del virus o es más como por el impacto social que tuvieron las personas. Sí, mira, la verdad que nosotros hemos podido evaluar que es multifactorial, porque hay muchos pacientes que van al consultorio y dicen, doctora, después del COVID yo siento mucha ansiedad, o doctora, después del COVID yo tengo mucho insomnio, no logro conciliar el sueño, y cuando uno recaba la información es de origen ansioso o con síntomas depresivos, también se puede acompañar. Entonces, yo digo que es multifactorial porque obviamente con, digamos que un trasfondo que digamos que me ayude a yo poder desarrollar esa sintomatología, pues no lo podría presentar. Pero si ya tengo esa parte que me puede predisponer y le agrego la parte traumática, que fue todo lo de el COVID y todo lo de la pandemia, sí, entonces puedo ver este tipo de manifestación en muchísimos más pacientes que previo a esto. Entonces, si un paciente que refiere esa falta de aire, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cuáles otros síntomas o otras cosas que presente pudieran orientarlo a cuál especialista ir primero? Porque ahora mismo la situación social y económica quizás de nuestro país no le permita ir a ambos. ¿A cuál voy primero? ¿Qué dato como ese puntito ahí? Porque yo le digo a los míos, si le pita el pecho, primero el neumólogo y después el psiquiatra. Entonces, desde el punto de vista del psiquiatra, ¿qué primero? Claro, yo digo que va a ir más de la mano con qué está pasando por tu mente en el momento que te estás sintiendo de esa manera. Si es una preocupación excesiva, un sentimiento de tengo muchísima ansiedad, tengo mucha angustia, siento que me voy a morir, o sea, ya vienen más los pensamientos que la sintomatología. Hay una sintomatología que es la dificultad respiratoria, pero sí estaba acompañada de angustia, de mucha preocupación y de si ya anteriormente estoy teniendo un cuadro de que me preocupo por todo, por mi salud, por mi futuro, por muchísimas otras cosas, que es la base principal de un trastorno de ansiedad, pues entonces debo de primero decir, bueno, voy a ir a donde la psiquiatra que me descarte esto o que me mande a evaluar para confirmar si esto que me está pasando tiene que ver más con un trastorno de ansiedad y en ese momento en específico un ataque de pánico que me esté ocurriendo y así hacerlo de manera, digamos que multidisciplinaria. Ya se identificó, ¿verdad?, que la persona lo que está teniendo es ataque de pánico. ¿Cuáles serían como las recomendaciones generales en el ambiente o en cambio en el estilo de vida que la persona debe de llevar a cabo? Bueno, lo principal es, aparte de la evaluación y del correcto tratamiento, que va acompañado la parte psicofarmacológica de ser necesario, va acompañado de la parte psicoterapéutica. También lo ideal es que se acompañe de lo mismo que venimos hablando, digamos que todos los médicos, actividad física, alimentación saludable, o sea, el estado general del paciente que esté de manera óptima, pero sí, en sentido general, en salud mental, el tratamiento debe ser combinado. Yo soy muy pro psicoterapia y no solamente yo, sino todos los profesionales de salud mental de la nueva generación entienden que las cosas en salud mental no se resuelven solamente con medicación, que la medicación en la que la persona generalmente le tienen más temor o respeto, digamos, siempre debe ir de la mano de psicoterapia, porque yo siempre digo la medicación suele ser como el salvavidas que me va a ayudar a sobrevivir en lo que yo recibo las herramientas necesarias y correctas para yo mejorar la situación en específico que estoy pasando en ese momento. Recomendaciones con respecto al consumo de alcohol, consumo de algunas sustancias. Se recomienda entonces a la persona disminuir, ¿verdad? La ingesta de alcohol, disminuir esa sustancia o cómo. Sí, en la parte específica, si estamos hablando de trastorno de ansiedad, sí, lo ideal es, por ejemplo, las sustancias psicoactivas y todo esto, más que disminuirlas, yo diría que suspenderlas. Sí, en la parte del consumo de alcohol es un poquito más difícil porque está socialmente más aceptado y también hay muchas personas con ansiedad que utilizan el alcohol
como una herramienta para mejorar la ansiedad y eso es sumamente frecuente, ya sea ansiedad generalizada o ansiedad social, muy frecuente que las personas lo utilicen, entonces ahí es un poquito más difícil. Yo trato de, aunque haya un tratamiento psicofarmacológico, no suspenderlo, digamos que al 100 tratar de ir con el paciente disminuyendo a un punto donde no les repercuta durante el tratamiento. Hay personas que dicen que consumen marihuana para disminuir la ansiedad. ¿Se pudiera eso manejar como un tratamiento o ustedes recomiendan que se suspenda también el consumo de esta? Bueno, de manera científica, yo como psiquiatra no podría decir que puedo darle permiso, como dicen los pacientes, doctora, usted me da permiso de tal cosa. No podría dar permiso porque no es una sustancia avalada. Hay personas que le disminuye la ansiedad, mientras hay personas que le provocan inclusive un episodio psicótico, o sea que eso va a depender muchísimo del organismo del paciente. Entonces, ha sido incluso causa de internamiento de pacientes que no tenían ningún tipo de antecedente de salud mental, o sea que hay personas que le ayudan y hay personas que no, o sea que no se podría decir como tal que podría ayudar. Que no hay un aval. Ujú. Señores, miren, sumamente interesante la entrevista en el día de hoy con la doctora Safadi. ¿Dónde podemos ubicar la doctora para su consulta? Bueno, me pueden encontrar en el Centro Médico Docente Siglo XXI, en el edificio Reinaldo Almanzar, consultorio 205, y en el Centro Médico Doctor Ovalle también, en el edificio profesional, segundo piso, consultorio 210. Un consejo que usted pudiera darnos, cómo cuidar la salud mental en estos tiempos tan difíciles, padre, con uno tiene tantas cosas, como qué sería lo fundamental. Bueno, lo fundamental es que cada persona tenga su espacio psicoterapéutico, su espacio en psicoterapia, es sumamente elemental. Yo diría que todos necesitamos ese espacio para uno poder compartir las situaciones de la vida diaria, a tener herramientas para resolverlo, porque hay muchísimas cosas que llegan a consulta de psiquiatría que pudieron haberse resuelto previamente en una consulta psicológica. Entonces, en cuanto a la salud mental en específico, piensa en que, bueno, yo no estaría mal si voy y busco un psicólogo que pueda hacer clic conmigo, yo poderle compartir las cosas e ir viendo. Hay personas que dicen, bueno, yo pienso que no necesito ningún psicólogo, yo no tengo ninguna situación, no tengo ningún problema y tampoco estoy loca, dicen algunos, pero no es cuestión de eso, es cuestión de uno saber manejar incluso situaciones comunes y corrientes y poderlas resolver a tiempo antes de que esas situaciones se conviertan en síntomas que me lleven a la consulta mía, por ejemplo. Señores, ya ustedes escucharon, tenemos que cuidar ese pilar tan fundamental en la vida que es la salud mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por quedarse hasta el final. Ya ustedes recuerden que tienen que darle a me gusta, síganos en nuestras redes sociales y cualquier duda para la doctora pueden dejarnos en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega de Respirando Podcast. Gracias.